Déjame borrar esto. Ya. Excel. Eso, chicos. Ya, muy bien, muchachos. Vamos a empezar entonces. En esta semana nosotros vamos a avanzar electrodinámica. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a avanzar electrodinámica. Hoy 16 de marzo ya, 2021. Muy bien. Vamos a empezar con esto recordando tres conceptos básicos. ¿Ya? Corriente, resistencia y diferencia de voltaje gracias a la ley. Vamos con el primero. Vamos con la corriente eléctrica. La corriente eléctrica, denotado con la letra I. Primero vamos a recordar o mencionar, pues que tiene dos sentidos. La corriente tiene dos sentidos. Tiene un sentido real y otro sentido contrario llamado convencional. El sentido real de la corriente es aquel que va a ir de menos a más y el sentido convencional, por obvias razones, irá de más a menos. En términos de palabras que ya hemos utilizado, el sentido real va de menor voltaje o potencial, que es lo mismo, ¿verdad? Eso hemos aprendido la semana pasada, que voltaje o potencial es lo mismo, a mayor voltaje. Acá más correcto se usa voltaje que potencial. Entonces, para fines teóricos de verdadero o falso, el día de tu examen de admisión, el sentido real de dónde a dónde se mueve, de menor voltaje a mayor voltaje, menos a más. Y el sentido convencional se mueve de mayor voltaje a menor voltaje, de más a menos. ¿Cuál de los dos sentidos vamos a utilizar para resolver todos los ejercicios de electrodinámica? El sentido convencional. Ese es el sentido que nosotros vamos a utilizar. ¿Ya? Para todos los problemas, todititos, vamos a usar el sentido convencional. De mayor voltaje a menor voltaje. De más a menos. Bueno, ese sentido tiene la misma orientación que el campo eléctrico, ¿verdad? Porque el campo eléctrico también se movía desde zonas de mayor voltaje hacia zonas de menor voltaje. Te lo pongo para que tengas como referencia si por ahí hubiera una preguntita de verdadero o falso. El sentido real de la corriente es tiene el mismo sentido que el campo eléctrico. Falso. El que tiene el mismo sentido del campo eléctrico no es la real, sino la convencional. Acuérdate de eso, ¿eh? Esa intensidad de corriente se puede calcular, mis hermanos, simplemente agarrando a la cantidad de carga y dividiéndola entre tiempo. Carga entre tiempo es corriente. Descarga no es calor, es carga. Por lo tanto, sus unidades van a ser coulomb sobre segundo. Y eso me va a dar unas nuevas unidades conocidas como amperios. Los amperios son las unidades de la corriente. Coulomb entre segundo, carga entre tiempo. Y bien, eso es todo. Ahora vamos con la resistencia eléctrica. Vamos a hablar de ella un poquito. Denotado con la letra R. La resistencia eléctrica, mis hermanos, es como la musculatura que tenemos nosotros, ¿ya? Las personas. Imagina que la corriente eléctrica sea un chorro de agua. Imagina. Hay una manguera ahí
chorrea. Imagínate una persona flaquita. Le vamos a agarrar un manguerazo de bombero. Se va a ir volando, pues el hombre, ¿no? Obviamente, ¿no? Porque ofrece una muy baja resistencia a ese chorro de agua. Entonces, una persona con una musculatura más grande, alto, más fornido, no necesariamente más gordo, sin más musculatura, pues entonces va a venir el chorro y es más probable que ofrezca una mayor resistencia a ese chorro de agua y que no se pueda mover. Entonces, lo mismo sucede con la corriente eléctrica y con todos los cuerpos que existen. Todos los cuerpos, por naturaleza, ofrecen una resistencia a que esa corriente pase por ellos. Esa resistencia eléctrica es la que vamos a ver aquí. Entonces, la resistencia eléctrica no es otra cosa que el impedimento, la obstrucción al paso de la corriente. Esa sensación de permitir que la corriente se transmita se le conoce como resistencia eléctrica. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Sí? Muy bien. Esa resistencia eléctrica nosotros vamos a poder calcularla porque siempre se va a asumir al cuerpo, cuando calculemos resistencia eléctrica, siempre se va a asumir que el material, el cuerpito, es de forma cilíndrica. Eso está predeterminado. Cada vez que tú quieras calcular resistencia eléctrica, tu material, tu cuerpo, tiene que ser de forma cilíndrica. Ya que gracias a esa forma nosotros vamos a tener tres magnitudes que nos van a permitir calcular la resistencia eléctrica. La primera de ellas es el área transversal. Área transversal. Por favor, en metros al cuadrado. Ya, respétame las unidades. Luego vamos a tener la longitud, el largo del material. Por favor, en unidades de metros. Y después vamos a tener que considerar el tipo de material. Porque una cosa es que agarre madera, plástico, caucho, vidrio, plata, cobre, aluminio, titanio, fierro, qué sé yo. Para identificar el tipo de material vamos a usar una magnitud conocida como resistividad. Denotado con la letra griega ρ, que también se utiliza para densidad. ¿Ah? Esa resistividad va a tener por unidades ohmio por metro. Una herradura multiplicado por la n de metro para los amantes del PlayStation 2, el símbolo de God of War, multiplicado por la n de metro. Conociendo estas tres magnitudes y respetando sus unidades, nosotros ya podemos calcular la resistencia eléctrica, agarrando a la resistividad, multiplicándole por la longitud y dividiéndole entre la. Así es como nosotros vamos a calcular a la resistencia eléctrica, cuyas unidades van a ser los ohmios. Esas son las unidades, los ohmios. Ya sabes que su símbolo es una letra griega, llamado lambda. Una herradura, una punta de eso. Ohmio. Ahí está. Entonces, así es como se define a la corriente, se calcula la corriente, se define la resistencia, se calcula la resistencia. ¿Alguna pregunta? ¿Por qué pusieron Quique Suero? Ejemplo de flaquito. Y gordazo. El gordo Casareto, que en paz descanse, Dios lo tenga. Bendito sea. Mucha. Pues te das cuenta que su apellido también viene maleado, ¿no? O sea, mucha también se han pasado, ¿no? Le cae a peso su apellido, ¿no? Una vez lo dije, bromeando, y sí se molestó, o sea, no lo voy a negar, el profe sí se molestó, aún no nos conocíamos bien, pero ya después sí me hizo acordar y sí se mató de risa,
Cuando ya había confianza. Se dijo, oh, ¿verdad? ¿No? Mi apellido. Aunque dijo otras bromas, que obviamente no las puedo decir, porque acá hay niñas y niños que se respetan, ¿no? Obviamente. Pero simplemente agarré y le dije, sí, también tu apellido funciona para eso. Ya, sí, ya. No te sientas mal, está bien. Ay. Si lo ves, mándale saludos a Conchita, se le quiere. Está lleno de amor. No puedo dictar. Okay. Cambiemos de tema, porque si no, no voy a poder dictar. Ya, serio. Muy bien, serio. Bien, chicos, ahora sí, ya, ¿alguien tiene alguna preguntilla? ¿Algo? ¿Todo bien? Sí, ya, bacán. Miren, vamos a seguir hablando un poquito más acerca de la resistencia eléctrica. Como la resistencia eléctrica es la oposición a que yo transmita corriente, esa es la definición correcta. Pues entonces, gracias a eso existe una propiedad que tienen todos los cuerpos, que es la de conducir la corriente, ¿no? La conductividad eléctrica, que obviamente tiene que ver con esa vaina. Y no es tan difícil darse cuenta que si la resistencia es la oposición a transmitir corriente, entonces los cuerpos con una alta resistencia eléctrica serán buenos o malos conductores eléctricos. ¿Tú qué crees? Malos conductores. Pero no malos conductores eléctricos. Entonces, mientras la resistencia eléctrica de un cuerpo aumente, ¿qué pasa con su conductividad? Baja. Disminuye. Oye, claro, va bajando, va disminuyendo, cada vez va a conducir menos la corriente. Entonces, ¿hay una relación directa o inversa? Inversa. Claro, y eso vamos a recalcar, ¿ya? Por si acaso, ¿ya? Por si acaso. Me gusta dejarlo así, pero mejor lo escribimos por si acaso. ¿Dónde vamos a poner eso de acá? La resistencia eléctrica es inversamente proporcional a la conductividad eléctrica. Y bastante sentido, ¿verdad, chicos? No es tan difícil de entender, ¿no? La resistencia eléctrica es inversamente proporcional a la conductividad eléctrica. Pero déjame mencionarte algo que tal vez no sabías. Cuando se aumenta la temperatura de un material, también varía su resistencia eléctrica. Si tú le aumentas la temperatura, la resistencia eléctrica también aumenta de valor. Entonces hay una relación directa entre temperatura y resistencia eléctrica. Y eso lo vamos a poner aquí. La temperatura varía directamente proporcional con la resistencia eléctrica. Eso significa que si tú aumentas la temperatura de un cuerpo, de un material, ¿qué cosa va a aumentar del material? La resistencia. Resistencia Y eléctrica. si la resistencia eléctrica aumenta, ¿qué pasa con la conductividad? Baja. Baja, disminuye. Entonces, preguntita de verdadero o falso el día del examen de admisión. Si la temperatura de un cuerpo aumenta, su conductividad también aumenta. ¿Verdadero o falso? Falso. 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 Porque si la temperatura aumenta, la resistencia aumenta. Y si la resistencia aumenta, la conductividad disminuye. Falso, aumenta. Las preguntas como esas se pueden hacer de verdadero o falso. Aunque dudo mucho que vengan en este examen de admisión. Dudo mucho en realidad. Pero puede ser que venga. Así que por si acaso lo ponemos. Para verdadero o falso. Ahí tienes un guardadito. Por si acaso. Sacas la vieja confianza. Ahí respondes para el resto. Bien, suficiente con eso. ¿De qué vamos a hablar ahora? Ahora vamos a hablar de la famosísima ley de Ohm. Ay. ¿Y qué dice esa ley, maestro? ¿Alguien sabe? ¿Alguien lo ha visto alguna vez?
En su cole, tal vez. No, pero en mi cole nunca me han hablado de esto. Con respeto, ¿ah? ¿Qué pasa? A ver. Mira lo siguiente. Yo voy a tener una pequeña resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica se va a simbolizar como un pequeño resorte. ¿Conocen la galleta Grasita? Ya ahí está como ella, ¿no? Y una Grasita. ¿No? Y hay una letra R. ¿Ya? La resistencia eléctrica es un aparato eléctrico, es un aparato que funciona con electricidad. Es tu celular, es tu televisor, es tu plancha, es tu licuadora. Bueno, las cocinas hoy en día también son eléctricas. Es el control remoto, un foco, cualquier cosa que necesita electricidad es una resistencia eléctrica. Es por eso que en la mayoría de ejercicios la resistencia es constante, porque es un aparato eléctrico. El aparato eléctrico no va a cambiar, obviamente. Entonces, para nosotros esta resistencia es un aparato. En física, el aparato generalmente es un foquito. Pero ya tú sabes que realmente una resistencia es cualquier cosa que necesite corriente. ¿No? Ahora, con esa premisa, vamos con la ley de Ohm. La ley de Ohm menciona lo siguiente. Entre los extremos de una resistencia se tiene dos puntos A y B. Mira lo que dice Ohm. Si entre los puntos A y B existe una diferencia de voltaje, o sea que la diferencia de voltaje es diferente de cero, ¿no? Sí existe una diferencia de voltaje. Entonces, por dicha resistencia R, conectado entre A y B, pasará una corriente I. Esa es la ley de Ohm. Si entre dos puntos de una resistencia, entre los extremos de una resistencia, existe una diferencia de voltaje, entonces por dicha resistencia pasará una corriente I. Eso significa, mi hermano, que si entre los puntos no existe una diferencia de voltaje, o sea, la diferencia de voltaje es cero, entonces por dicha resistencia, ¿pasará corriente? No, eso dice Ohm. Para que por dicha resistencia pase corriente, entre sus extremos tiene que haber una diferencia de voltaje, diferente de cero, obviamente. ¿Y qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué crees? Que esa diferencia de voltaje se calcula multiplicando I por R. Seguramente has escuchado el famosísimo B. Voltaje igual a I por R. Pero en realidad no es un voltaje, es una diferencia de voltaje. ¿Ya? Te recomiendo que desde ahora lo digas, que lo aprendas así, porque cuando veamos las leyes de Kirchhoff, resulta un poco incómodo si que tú te aprendes voltaje, 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 y después yo diga diferencia de voltaje y tú. O sea, voltaje 1 menos voltaje 2 y ya te rayaste. Entonces, mejor desde ahorita apréndete que entre A y B hay una diferencia de voltaje, porque A tiene un voltaje, B tiene un voltaje, hay una diferencia, y esa diferencia de voltaje se calcula como I por R. ¿Ya? Sin signo, ¿ah? Sin signo, que el signo no nos interesa, no nos interesa, sin signo. Ya más adelante te voy a decir cuándo meterle el signo, no te preocupes por eso. ¿Ya? Como sus unidades son voltios, es por eso que algunos le llaman voltaje, es voltio, pues, obviamente. Pero ten en cuenta que realmente es una diferencia, ¿no? La diferencia que hay entre algo. Más adelante te voy a decir qué signo tiene, no te preocupes por eso. Por ahora simplemente apréndete muy bien esa ley. Bien, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algo que aclarar? No sé.
Todo bien hasta aquí. Le voy a tomar una foto. Todo conforme. Profe, ¿y siempre va a haber una diferencia de voltaje o puede que el voltaje sea constante? No, mi amor. Siempre que la corriente pase por una resistencia, esa multiplicación no es un voltaje fijo, es una diferencia. O sea que A sí tiene un voltaje fijo, B sí tiene un voltaje fijo. Y la diferencia entre A y B se calcularía multiplicando el I por E. O sea, si acá hay 8 voltios y acá hay 10 voltios, esos 2 voltios serían la multiplicación de I por E. Ahora, el voltaje en un punto acá en electrodinámica no se calcula, se tiene que medir. Y eso se mide con instrumentos. Pero la diferencia entre punto y punto en una resistencia sí se puede calcular, y eso lo dijo el señor Ohm, que en paz descanse y Dios lo tenga en su gloria, ¿no? Muy bien. Aunque creo que Ohm no creía en Dios. Bueno, no importa. Entonces, eso es la explicación. El voltaje en un punto no se puede calcular matemáticamente, sino que se mide con instrumentos. Pero lo que sí se puede calcular matemáticamente es la diferencia de voltaje entre punto y punto cuando tú colocas una resistencia eléctrica. Obviamente que si esos dos puntos tienen el mismo voltaje, no hay nada que calcular, ¿no? O sea, tu resistencia eléctrica está por las puras ahí, está por las puras la puesto, porque no va a pasar corriente. Y como no pasa corriente, no puedes aplicar esa fórmula, la diferencia de voltaje es de cero, ahí ven, tienen el mismo voltaje. Es por eso que la ley de Ohm solo te permite calcular diferencia de voltaje. Ya, profe, gracias. ¿Alguien más? Profe, si es que A y B tienen el mismo voltaje, entonces la resistencia eléctrica, o sea, no habría, y si no habría, entonces son como que buenos conductores. No, significa que la corriente tiene que pasar por otro lado para llegar a B, y no está pasando por él. A eso se le llama cortocircuito. Cuando tú haces que los puntos A y B tengan el mismo voltaje, conectas un cable, ¿sí? Por ejemplo, un cable de cobre, lo conectas entre ellos dos, y tú, recuerda que tu R es un aparato eléctrico, ¿ah? Es un aparato eléctrico, es un aparato que necesita corriente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un foco. Entonces, si yo no conecto un cable entre A y B, ¿sí? Entonces la corriente llega, como no hay ningún cable, tiene que pasar y llegar a B, porque automáticamente entre A y B se genera una diferencia de voltaje que hace que la corriente se mueva. Entonces, pasa por esta resistencia. Y esa diferencia de voltaje se calcularía como I por R. Ahora, si yo hago que A y B tengan el mismo voltaje, significa que estás conectando un cable. Entonces, cuando viene la corriente, se va por el cable, no pasa por la resistencia y tu foquito no prende. A eso se le llama cortocircuito. O sea, estás cortando el circuito, estás desviando la corriente hacia otro lado, impidiendo que la corriente pase y tu foquito no prende. Eso es lo que sucede también en las casas, porque cuando hay un cortocircuito, en toda casa tiene que haber una palanca general, una caja general de electricidad que le brinda corriente a toda la casa. Es verdad que si hay pisos diferentes, cada piso tiene su caja, pero la casa tiene una caja general. Si tú bajas esa caja general, todos los pisos, por más cajas independientes que tengan, se apagan. Entonces, cuando hay un cortocircuito, se supone que de la caja principal, la corriente no está llegando a la casa. Se ha desviado por otro lado o simplemente no llega. Entonces, a eso se le llama cortocircuito. El plomo se fundió o de los postes algo se ha quemado, ¿qué se sabe? Pues la corriente no llega a tu casa, la caja no transmite corriente. A eso se le llama cortocircuito. El cortocircuito no es que algo se rompió, sino que la corriente no está llegando a su destino. Y en ese caso la corriente tiene que llegar a esta resistencia. Y para que pase por esta resistencia tiene que haber una diferencia de voltaje. Y esa diferencia de voltaje se calcula multiplicando I por R. Eso es todo. No hay que ir a los ejemplos tan domésticos, porque es una pregunta grande. Hay que ir a los ejemplos prácticos, a la parte operativa. Entonces, la parte operativa simplemente es
que si entre los puntos de A y B hay una diferencia de voltaje, por dicha resistencia pasa corriente, y esa diferencia de voltaje se calcula multiplicando estos dos. Suficiente con eso. No hay la necesidad de... ¡Salud! No hay que eso, nomás de papa. No hay la necesidad, pues, de ir tan profundo. ¿No? Simplemente aprender esto. ¿No? Bien, ¿alguien más tiene alguna duda? ¿Todo bien? Porque ahora vamos a pasar... ¿Le tomé foto? Sí, ¿no? ¿O no? Por si acaso lo tomaré de nuevo, ¿ya? Muy bien. Ahora vamos a hablar de algo llamado fuente de voltaje. Vamos a hablar de la fuente de voltaje. La fuente de voltaje es una, escucha, la fuente de voltaje es un aparato que brinda corriente. Y en tu casa tú tienes varios de esos. ¿Cómo se le llama? ¿Cómo se llama esa cosa que brinda corriente? ¿Cómo se llama, pues? ¿El ¿Cómo enchufe? se llama? ¿No sabes? ¿Cómo se llama El esa cosa enchufe, que brinda corriente? ¿Dónde está conectado tu laptop? Tu televisor. Enchufe, pues. O su mismo nombre, ¿no? Muy bien, Lucila, su mismo nombre, ¿no? Toma corriente. O sea, ¿qué nombre para más obvio, verdad? ¿Y este aparato qué hace? Pues se llama toma corriente, no sé, a ver qué crees tú, ¿no? Bastante obvio su nombre, ¿no? Te está dando corriente, te está dando electricidad. Ya, existen otros aparatos que también brindan corriente y esos sí no son tan peligrosos. ¿Cómo se llaman? Los cargadores almacenan corriente salvaje, ¿eh? Los cargadores, las baterías almacenan corriente. Hay otra cosa que brinda corriente. Las pilas, muy bien, las pilas. Las pilas también son instrumentos que transmiten corriente. Las baterías también, pero se tienen que cargar, ¿no? Aunque también hay pilas recargables. También hay pilas. Entonces, las pilas, las baterías y los enchufes son instrumentos que brindan corriente, ¿no? Y tú tienes que conectar un aparato que ya sabemos que se llama resistencia eléctrica. Ahí conectas tu celular, tu televisor, tu Blu-ray, aunque ya nadie usa Blu-ray por Netflix, gracias a Netflix por manobrar ese Blu-ray, toda su corporación. Se fue aquí a hablar. ¿No? También tu PlayStation, ahí está, el PlayStation. Para las chicas, su planchadora de pelo, su rizadora eléctrica, su labial eléctrico. No sé, tantas cosas eléctricas que tienen ustedes. Un poco más, tengo un estante ahí de cosas eléctricas. Entonces, cada cosa que se necesita enchufar es una resistencia. ¿Ya? Entonces, ese enchufe, esa pila, esa batería, es una fuente de voltaje. Tiene su simbolito que seguramente lo ha visto. ¿Qué es esto de acá? Seguramente lo has visto. ¿Sí o no? Es un palo grande con un palo chiquito. Ya, a esa fuente de voltaje se le simboliza, tiene un símbolo bien raro. Es una E. Y tiene un nombre medio maleado. Se le llama fuerza electromotriz. Así se le llama. ¿Ya? Vamos con calma, paso. La fuente de voltaje es el aparato, es la vaina que va a dar corriente. Para que mi circuito funcione, para que mi foco se prenda. Esa fuente de voltaje se simboliza de esa manera y tiene este simbolito de acá, que se le llama fuerza electromotriz.
El palo grande va a significar un polo positivo y el palo chiquito un polo negativo. Entonces, como nosotros trabajamos con la corriente convencional, sabemos que la corriente va a salir del palo grande, va a dar la vuelta por todo el circuito y va a llegar al palo chiquito. Se va de positivo a negativo, ¿no? De más a menos. Eso ya quedó bien claro. Vamos a trabajar con la convencional. Bien, pero no hay por qué asustarse. Es verdad que se simboliza con una E, se le llama fuerza electromotriz, pero no hay por qué asustarse, porque esto realmente es una diferencia de voltaje. O sea, la fuerza electromotriz es una diferencia de voltaje, maestro. Sí. Entonces, ¿por qué le llaman fuerza electromotriz? Porque así la han querido llamar, pero han querido malograr a todos aquellos que quieren entender esto. Entonces, las personas, los científicos que comenzaron a estudiar la corriente, dijeron, no, vamos a ponerle un nombre para que todo aquello que estudie se rompa la cabeza. No, así. Entonces, ese nombre se le llama fuerza electromotriz. Aunque ya, su explicación real no es esa, pues, obviamente. Su aplicación real es que como este aparato pues, es el que impulsa la corriente, hay una pequeña diferencia de voltaje entre la fuente que va a ocasionar que los electrones salgan pues, con mucha fuerza, con mucha energía. De ahí su nombre fuerza electromotriz, fuerza que impulsa los electrones a través de un circuito, ¿no? Ahí viene su nombre fuerza electromotriz, que hace como que funciona, ¿ya? En un ciclo, en un circuito. Pero no hay por qué asustarse, a pesar de que el nombre es algo feo, esto es una diferencia de voltaje de la fuente. Ahora, lo distinto a la otra diferencia de voltaje por la ley de Ohm, es que la diferencia de voltaje de la ley de Ohm sí se calcula, tiene fórmula. ¿Cómo se calcula la diferencia de voltaje en la ley de Ohm? I por R. Corriente por resistencia, ¿no? Obviamente, corriente que pasa por mucha resistencia. Pero esta diferencia de voltaje de la fuente no tiene fórmula. O sea, esta vaina te tienen que dar de datos, sí o sí. ¿Y cómo es una diferencia de voltaje? ¿En qué unidades crees que va a estar la fuerza electromotriz? En joules. ¿En qué unidades va a estar? ¿Voltios? Voltios. ¿Te das cuenta? Entonces, en muchos problemas tú vas a tener un circuito, acá vas a tener tu palo grande, palo chiquito, y acá va a haber 50 voltios. ¿Qué cosa es esto? Fuerza electromotriz. ¿Cuánto vale? 50 voltios. Ahí está mi fuente. De ahí va a comenzar a circular la corriente por todo el circuito. En algunos problemas, pues, los desgraciados se van a decir, ¿no? La fuerza electromotriz del circuito es 80 voltios y todo. ¡Ay, fuerza electromotriz! ¿Qué es eso? Tranquilo. La fuerza electromotriz es la diferencia de voltaje de la fuente. ¿Ya? ¿Se acabó? Eso es todo. ¿Estamos o no estamos? Sí, así que no te asuste la palabra fuerza electromotriz, que a veces lo pueden poner en la parte del texto del problema. Simplemente es el voltaje de la fuente. Nada más. Eso es todo. Y eso te lo tienen que dar de datos. Esa vaina así no se calcula. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Todos de acuerdo? ¿Dónde vas a colocar ese dato? En la fuente, ¿verdad? Ya puse un ejemplo, pues, dos ejemplos, en realidad, sí. A ti te van a dar un circuito, acá va a estar dibujado esta vaina de aquí, y te van a poner 60 voltios, 40, 100, 1000, lo que sea, y eso es la fuerza electromotriz. Eso es todo. Ahora, en otros problemas no te van a poner el gráfico, ni te van a poner el valor, te van a decir la fuerza electromotriz del circuito o de la fuente es 70 voltios. ¿Qué significa? Significa que dibujas tu circuito, ahí está tu fuente y acá le vas a poner 70 voltios. Eso es todo, nada más. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya sabes dónde va ese dato. Eso es lo importante. ¿Dónde va ese dato? ¿Estamos de acuerdo? No hay por qué asustarse, o sea, no es que vayas a hacer algo con esto, simplemente que ahí va el dato, ahí va. Ahora, las fuentes pueden ser de dos tipos, fuentes ideales
o fuentes reales. Yo voy a empezar con la fuente ideal. ¿Llama esto? Láncese con la fuente ideal. La fuente ideal, escucha, es aquella que no tiene resistencia interna. Para no confundir con la resistencia que hemos aprendido a calcular su valor, que hemos aprendido que es un aparato eléctrico, ¿sí? Que se simboliza con una clasita y una R, para no confundirla con ella. Le vamos a poner una R minúscula igual a 0, pues porque no tiene. Entonces, las fuentes, adentro de ellas, sea enchufe, pila, batería, adentro de ellas, hay una pequeñita resistencia interna que puede alterar al voltaje que indica. Un ejemplo. Yo me compro una batería, un Panasonic, y dice 9.5 voltios. Ahí, bien grande. Entonces, esa batería trabaja con 9.5 voltios. Lo voy a conectar a mi control remoto para manejar mi carrito. Pero yo agarro un multitester, conecto a la batería y publico los cablecitos del multitester en los puntitos de la batería, ¿no? La batería tiene 2 puntitos, ¿no? Y mi multitester indica 4.5 voltios. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La batería decía 9.5 y aquí dice 4.5, me ha escapado, me voy a quejar con la señora de la tienda. No, tranquilo, no tienes por qué hacer eso. Lo que sucede es que esa batería utiliza una fuente real, en la cual adentro de la batería, por fabricación y X cosas, el voltaje que indica no es el voltaje que va a brindar, sino hay una pequeña pérdida. Si la fuente, si la batería hubiera sido ideal, todo lo que indica la batería y todo lo que se utiliza tendría que ser del mismo valor. Así como potencia, ¿se acuerdan? Eficiencia de una máquina, potencia útil, potencia absorbida, potencia perdida. ¿Se acuerdan? Que una máquina ideal utilizaría toda la potencia que absorbe. Acá es la misma vaina. En una fuente ideal se utilizaría todo el voltaje que indica la fuente. Y ya sabes cómo te lo van a indicar, ¿no? Con una E, con una palabra llamada fuerza electromotriz, te van a querer asustar, te van a querer florear, pero tú ya sabes que no te vas a dejar engañar. Tú sabes que esta vaina, por más feo que parezca, es una diferencia de voltaje. Si la fuente es ideal, la diferencia de voltaje de la fuente y la diferencia de voltaje del circuito tiene que ser del mismo valor. ¿Por qué? Porque no hay resistencia interna. Ese pequeño desgaste y pérdida lo relacionan con una resistencia interna para poder calcular. Entonces, mira por acá. Yo tengo aquí mi fuente de voltaje, mi pila, mi batería, mi enchufe, lo que sea. Tú sabes que se simboliza con una E. Tú sabes que aquí es positivo y aquí es negativo. El palo grande es positivo, el palo chico es negativo. Y yo aquí voy a colocar una resistencia, pues. Una resistencia, un aparato eléctrico que tiene que funcionar, ¿no? Un foco, una lámpara, una licuadora, una plancha, una tostadora, una cafetera, ¿qué más tengo acá? Una hervidora, todo lo que sea que se necesite, pues, que funcione con electricidad. Entonces, tú sabes que la corriente sale del positivo y va al negativo, o sale del negativo y va al positivo. ¿De dónde a dónde va la corriente? Del A positivo partir y del negativo. positivo. Negativo. Entonces, la corriente irá en este sentido. ¿Confirma? Sí, sí. Sí. Confirmo. Excelente, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que se cumple en una fuente ideal? Se cumple, pues, que la diferencia de voltaje de la fuente tiene que ser igual a la diferencia de voltaje en el circuito. ¿Y esta diferencia de voltaje de la fuente se calcula o es dato? Es dato. Es dato. Es dato, pues tú sabes que ahí no está ese dato, es la letra E. Es la fuerza electromotriz.
Y la diferencia de voltaje en este circuito se calcula. Intensidad por resistencia. Sí, pero Claro, utilizan la ley de Ohm. Intensidad por resistencia. Y ahí está. Eso es todo, mira, mi hermano. Eso es todo. Eso significa que si en algún problemita te dicen, oye, se tiene una fuente de 40 voltios. Se tiene una fuerza electromotriz de 40 voltios. Se tiene una diferencia de voltaje en la fuente de 40 voltios. Lo mismo que son sinónimos. Y esta fuente se conecta a una resistencia de 8 ohmios. Si la fuente es ideal, ¿cuánto es la corriente que pasa por dicho circuito? Oye, ¿cuánto es? 5. Claro, te das cuenta porque aplicas la ley de Ohm. Porque la diferencia de voltaje que hay aquí, I por R, como la fuente es ideal, se iguala a la diferencia de voltaje en la fuente, ¿no? Que ahí despejas y te sale 5. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Ahora vamos a ver cuándo es una fuente real.